el estudio de movimientos de electrones se le llama electrónica. Existe un átomo, existe una partícula llamada átomo que está compuesta principalmente por neutrón, protón y electrón. Neutrón es la zona o carga neutra que se encuentra en el centro del átomo. Una capa después de esto están los protones, que son la protón positivo, protón carga positiva. Y al final encontramos la carga negativa que dice electrón, electrón carga negativa. Aquí ustedes pueden ver neutrones, cargas neutras, protones positivas, electrones negativas. Esta partícula de átomo nos va a permitir entender cómo funciona, nos va a permitir ver cómo funciona la electricidad. En la parte exterior de un átomo, nosotros encontramos algo que se llama los electrones de valencia. Este es un electrón de valencia, este es un electrón de valencia, todos los que están en la parte de afuera. Para que el electrón esté completo y sea estable, se le llama que tendría que tener lleno su octeto. Su octeto, cuando dice su octeto, se refiere a que debe de tener una cantidad de 8 electrones en su última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más puede tener 8, es lo más que puede tener. Cuando ya tiene 8, él va a estar. ¿Se acuerdan la tabla periódica que estamos hablando de gases nobles hasta materiales pesados? Y dependiendo de su configuración electrónica, van a hacer algunos elementos o componentes que van a ser fáciles para que conduzcan la electricidad o no. En el entendido de que si él ya tiene 8 electrones en su última capa, que se llama la de valencia, él ya no va a ser un buen conductor. En el entendido de esto que estamos hablando, quiere decir que el oro, el fierro, el cobre, pues ciertamente no tienen 8 electrones en su última capa, por lo tal es más fácil que puedan compartir electrones. Y materiales como el plástico, como el hule, seguramente en su última capa de valencia tienen sus 8 electrones ya completos. En el entendido que la naturaleza de los electrones, su naturaleza como tal, es la de, aquí está, su naturaleza de los electrones es la de estabilizarse. ¿Cómo se van a estabilizar ellos en la medida que tengan 8 electrones, como les acabo de decir? Si tú tienes en la última capa de valencia un electrón, es más fácil que te lo quiten a que en un momento dado tú traigas más electrones. O sea, entre menor cantidad de electrones existe en la capa de valencia, es más inestable y es más fácil que te los quiten a que en un momento dado, que tú los cedas a que en un momento dado obtengas uno. Si tú tienes 8 electrones en un átomo y tienes 6 electrones, te faltan 2. Entonces, esos dos los quieres llenar. Y si tú pasas al lado de un átomo que tiene nada más 3 electrones, él no es tan fuerte, no magnéticamente hablando. Entonces tú le puedes quitar un electrón. Tú le puedes quitar un electrón a... Permítame. Oye, amiguita, estoy dando clases. Te hablo cuando termine, please. Sí, claro. Gracias, chao. Entonces, quiere decir esto que si nosotros juntamos átomos, a través de ellos pueden estar brincando los electrones. El movimiento de electrones en un determinado momento por un determinado conductor se le llama electricidad. Los electrones, hace un momento acabo de mencionar, son las cargas negativas. Entonces, vamos a silenciar aquí a mi amigo iPhone. Ahí está. ¿Me siguen, jóvenes? ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? ¿Todo bien? Voy a leer el chat. Sí, sí, me siguen. Gracias, Luis Ortiz. Bien, entonces, nosotros tenemos
ya lo vimos, tenemos nosotros una, los electrones de la última capa, que se llaman de valencia. Los electrones son unidades de carga eléctricamente negativo, que se encuentran orbitando alrededor del núcleo, el cual se centra en una carga positiva, siendo la carga positiva los protones. Lo normal es que un átomo, una molécula tenga la misma cantidad de electrones y de protones. En ese momento decimos que el átomo o la molécula tiene una carga eléctrica neutra. Los materiales pueden llegarse a cargar negativa positivamente. Hay dos tipos de carga, positiva y negativa. Los dos cuerpos que han adquirido la misma carga del mismo tipo se repelen, mientras poseen carga de distinto tipo se atraen. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Eso lo sabemos perfectamente. Bueno, ok, entonces por ahí entonces vamos a entender que la electricidad va a ser el estudio del movimiento de los electrones. Electrones son las cargas eléctricamente negativas, ¿ok? Corriente eléctrica, ¿qué es la corriente? El flujo de carga eléctrica que recorre un material conductor durante un periodo de tiempo determinado. Se expresa en coulombs por segundo. Ok, entonces, nosotros vamos a ir asociando y si tienen papel y pluma sería fenomenal porque les voy a decir varios conceptos que los tienen que apuntar. Aunque yo les dé esta gráfica, si se las voy a compartir, claro está, no las van a ustedes a tener tan claras como si escriben algunos conceptos. Primero, cuando hablamos nosotros de corriente eléctrica, cuando hablamos de electrones moviéndose, Ya. entonces hablamos de amperios. Entonces, electrones, amperios, tendrían que ustedes irlo apuntando por ahí. La cantidad de electrones que recorren un material durante un determinado tiempo se mide en coulombs, dice esta gráfica, pero los coulombs por segundo son muchísimos, muchísimos, tanto así como dice aquí, 650 por 1018 electrones. Eso es demasiado, por lo que esa cantidad apenas es un amperio. Nosotros nos manejamos por el punto de los amperios y los miliamperios. Entonces, 650, la multiplicación de 150 por 1018 da todo ese número que dice ahí, 6, 241, 6 trillones, 241 mil millones, 509 mil, 620. Todo esto es un amperio, es la cantidad de electrones que pasaron por un material en un determinado tiempo, en un segundo. Como no manejamos ese número tan grande, vamos a decir, aquí es un amperio el que pasó. ¿Listo? Otra vez, ahora aquí un microfonito. Ok, entonces, hasta ahorita ya estamos viendo que la carga eléctrica o la corriente eléctrica la vamos a medir en amperios. Un sistema normalmente va a tener voltaje, corriente y resistencia. Así se va a manejar la energía eléctrica. Normalmente tenemos una fuente de alimentación, que podría ser la pila, después la corriente, que es la energía que está corriendo a través del sistema, y después todo, todo ofrece una resistencia. Un hilo, un cable, dependiendo un cable de lo grueso que sea, va a oponer más resistencia. Un cable, dependiendo de lo lejos que esté, de lo largo que sea, va a oponer mayor resistencia. Que un cable es conductor, sí, pero dependiendo del tamaño y de lo largo, va a oponer más resistencia. Ciertamente la resistencia es parte de lo que tenemos que calcular a la hora de nosotros hablar de electricidad. Esto es así. Podemos nosotros tener voltaje, fíjense en esto, podemos tener voltaje sin que exista amperaje, pero no podemos tener amperaje sin que exista voltaje. Es un juego de palabras que está muy fácil entenderlo con esta explicación que les voy a dar. Tú puedes llegar a tener voltaje en la pared de tu casa. O sea, tienes una tensión eléctrica, voltaje es igual a tensión eléctrica. Tienes una tensión eléctrica en la pared, la cual
no necesariamente están fluyendo los electrones. Cuando fluyen los electrones, entonces hay amperios, se miden por la cantidad de electrones que están circulando, de la cantidad de amperios que están circulando en ese determinado momento en un cable o en un material, y entonces dijimos tiene tantos amperios. Pero mientras no fluye la electricidad, no hay amperaje. O sea, tú puedes tener un ventilador conectado a la pared y mientras no lo prendas, existe tensión eléctrica, porque incluso si metes la mano te la toques. O sea, sí existe la tensión, pero no se está demandando un amperaje. Por eso puede existir voltaje sin que exista amperaje. Pero no al revés. No puede haber amperios corriendo si es que no hay una tensión eléctrica. Es necesario que la tensión eléctrica empuje a los electrones a que se muevan. ¿Cómo es? Con su opuesto. Unas cargas opuestas se atraen, ¿cierto? Tiene que haber algo que motive a los electrones, cargas negativas, a que se muevan hacia adelante. ¿Qué es eso? Una carga eléctricamente positiva para que los muevas. Es decir, que tú no podrías encender, no podrías hacer circular amperios, corriente negativa, no la podrías hacer circular por el ventilador si no tienes primeramente un voltaje, ¿cierto? Hasta ahí, con esto avanzamos. Entendido con lo que yo acabo de decirles. ¿Cuál es la diferencia entre voltaje y amperaje? La diferencia entre voltaje y amperaje. Voltaje es lo que hace que se muevan los amperios. ¿Qué es amperaje? La cantidad de electrones que se mueven en un momento, en un segundo, en tantas cantidades de tiempo sobre un material. Entonces, una cosa es la tensión eléctrica que existe, que se le llama voltaje, y otra cosa es precisamente en la cantidad de amperios que se están moviendo. Nosotros lo que vamos a ver que durante un circuito se va a requerir sí o sí, se va a requerir que exista corriente también, que exista también corriente en un circuito, tierra y corriente. Si no existe ambos, no se cierra y no va a funcionar. Voy a explicárselos en estas gráficas un poquito acerca de lo que es la electrónica básica. Bien, electrónica básica es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio del flujo de los electrones. Electrones, corriente negativa, ¿ok? Y su comportamiento. Esa es la electrónica. El VAR, ¿qué es el VAR? Dice aquí, vamos a ver VAR, voltaje, amperios y resistencia. Les dije que en un circuito eléctrico, en un sistema eléctrico, iba a haber siempre una tensión, electrones corriendo y algo que ofrece resistencia. A eso se le llama VAR, voltaje, resistencia. Así como nosotros tenemos unidades de magnitudes como el peso. O sea, a mí me pueden decir cuánto peso, me pueden decir cuánto mido, me pueden decir qué edad tienes. Todos somos en un momento dado, nos pueden medir, ¿cierto? Así también la corriente eléctrica. Cuando nosotros, eso lo pueden apuntar o pueden tomar una foto como ustedes gusten, cuando nosotros vayamos a requerir medir los amperios, ¿de qué estamos hablando? De la corriente eléctrica. Cuando hablas de amperios, estás viendo cuántos amperios corren en ahí, cuántas cargas negativas, y cómo lo vas a medir con este símbolo de A de amperios. Cuando nosotros hablamos de volts, los voltajes, ¿cómo se mide? ¿Qué es el voltaje? Es la tensión eléctrica que hace que se muevan los amperios. Es la tensión eléctrica. Es decir, recuerden que se van a mover siempre y cuando haya alguien que los atraiga. Si no los atrae nadie, pues no se van a mover. Entonces,
La tensión eléctrica es la cantidad de electrones y que están siendo atraídos por ciertos protones. Existe una tensión eléctrica y a eso se le llama voltaje. Y ohms o resistencia, la resistencia se va a medir en ohms, siempre hay que pensarlo así, resistencia se va a medir en ohms, porque siempre existen materiales que ofrecen resistencia, ¿cierto? Ahora bien, esto que están ustedes viendo aquí es un circuito eléctrico básico, completamente básico. ¿De qué hablamos aquí? Hablamos de que existe un voltaje corriendo en el sistema. ¿Cómo que va corriendo? Sí, este voltaje va a ir corriendo ¿a dónde? A su opuesto. ¿A qué opuesto? Pues si es positivo, ¿a dónde va a ir a correr? A su lado negativo. ¿Cuánto va a ir? ¿Cuánto salió de aquí? Ah, pues aquí dice que salieron 5 voltios. ¿Cuánto llegó aquí? Cero. ¿Por qué? El voltaje de la Tierra es cero. En la Tierra no puede haber voltaje. ¿Por qué? Porque si no, sería un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? La unión del positivo y el negativo. Cuando se tocan positivo y negativo, ¡pum!, es un cortocircuito. La naturaleza del amperio es moverse con su opuesto, o sea, el positivo es atraído por el negativo y viceversa. Entonces, la naturaleza es que se encuentren y buscar el camino más corto. Buscar el camino más corto porque son atraídos, es la naturaleza de un átomo. Ahora bien, si yo en esta sección de aquí pongo mi multímetro y busco qué voltaje hay en este circuito eléctrico, voy a encontrar que en la entrada hay 5 voltios y en la salida quedamos que había cero. Normalmente cuando ustedes hablen de voltaje, lo van a encontrar así con una letra V, 5 voltios, ¿ok? Entonces, esos 5 voltios que entraron no van a llegar a su fin. Van a ser atraídos, pero al final solo van a llegar cero. Lo que no se pierde son los amperios. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El amperaje va a ser el mismo, pero no el voltaje. Este circuito se está presentando que en esta parte, aunque no es el símbolo electrónico de una resistencia, es un dibujo realmente de una resistencia. Ahí están ustedes viendo que el electrón no solo pudo llegar a donde él es atraído por este camino, sino que también pudo haber llegado por este lado, ¿cierto? Ahora bien, cuando él va a circular por aquí, los amperios, un amperio se va a ir por acá y otro amperio se va a ir por acá. Y se ofrece una resistencia de 5 ohmios. Estas les ofrece una resistencia de 5 ohmios y este ofrece una resistencia de 5 ohmios. Ah, ok. ¿Y cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo yo sé qué cantidad de resistencia ofrece un componente y por qué ofrece una resistencia? De eso se trata esta clase. Precisamente de esto se trata. Les voy a mostrar en este momento por aquí. Si alguien tiene una duda o pregunta y no me sigue, aquí sí es válido que me pregunten, que levanten la manita o que abran su micrófono, porque yo estoy dando todo lo que se está entendiendo y las dudas se pueden sumar. Entonces, siéntanse en la confianza de poderme hacer una pregunta que sea relacionada con lo que estamos viendo, claro está, y con mucho gusto voy a tratar de poderles responder. Ahora bien, ¿cómo yo sé cuánta resistencia hay en este circuito eléctrico? Lo sé en base a la ley de Ohms. La ley de Ohms, viva la reina de Inglaterra, la puedes, aunque no te la sepas de memoria, la puedes memorizar así. La ley de Ohm es este triangulito y nos dice, para que te lo grabes de memoria, es viva la reina de Inglaterra. Voltaje, resistencia y la I de intensidad. Eso es algo lo que también tienes que memorizar, grabar o apuntar. Cuando hablemos de corriente eléctrica, ¿de qué hablamos? De voltaje. Cuando hablamos de tensión eléctrica, perdón, de tensión eléctrica es de voltaje. Cuando hablamos corriente eléctrica es de amperios. Cuando hablamos de la intensidad es amperios. O sea, está ahí que están ustedes viendo aquí, está hablando de los amperios. Si yo lo que quiero saber es, quiero saber cuántos
¿cuánto voltaje hay aquí? Si yo lo que quiero es saber cuánto voltaje hay aquí, voy a multiplicar la resistencia por los amperios. Multiplicando la resistencia por los amperios, aquí está la fórmula. Voltaje, para conocerlo, multiplicas resistencia por amperaje y entonces vas a obtener qué voltaje hay. Si multiplicas resistencia y amperio, te da el voltaje. Si divides voltaje sobre la intensidad, te da la resistencia del circuito. Si divides el voltaje sobre la resistencia, vas a saber qué intensidad hay en ese circuito electrónico. Entonces, esta es la formulita con la que nosotros vamos a poder saber con dos que sepamos, con dos que nosotros sepamos, vamos a poder, sin lugar a duda, vamos a poder llegar a entender un circuito electrónico. Ahora bien, vámonos a ver. Eso es un circuito electrónico. Aquí vamos a darnos cuenta un poquito ya cómo funciona la electrónica. Vamos a entender algunos componentes que hay. Solo les voy a mostrar hasta aquí, ahorita nos vamos a ir ya a todo lo que son, permítame un segundito, a todo lo que es componentes. ¿Ok? Entonces, nosotros dijimos hace un ratito que esto era un circuito eléctrico, ¿cierto? En un circuito eléctrico, el cual había un voltaje de entrada. Había una resistencia, ohms, resistencia es en ohms, y existen unos amperios. Eso es un circuito eléctrico, tiene todas las características. Según la fórmula que vimos de Viva la Reina de Inglaterra, si yo quiero saber cuál es el voltaje que corre en todo este sistema, voy a multiplicar la resistencia por la intensidad. La resistencia sobre la intensidad, ¿ok? Entonces, si aquí este circuito dice que 5 ohmios de resistencia me ofrece esta resistencia y este ventilador a la hora de pasar por aquí la electricidad, o sea, los amperios, también me ofrece una resistencia de 5 ohmios. Y entonces, si hablamos que 10 entre 2 igual a 5, y quiere decir que efectivamente, según me dice esto, para yo saber voltaje, divido resistencia sobre intensidad. Ahora bien, vamos a ir por otro lado. Si yo conozco, lo que no conozco es esto, la intensidad. Intensidad que damos que era amperaje, ¿ok? Para poder saber cuánta intensidad hay, divido voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. 10 entre 5 a 2. Y lo mismo, si yo lo que conozco es la resistencia, que hago voltaje sobre intensidad. Voltaje sobre intensidad, voltaje sobre intensidad. Y con eso yo voy a tener la resistencia que hay. Quiero hacer una pausa aquí porque lo que quiero mostrarles en esta gráfica es lo siguiente. Quiero que se concentren en esto, por favor. Yo lo que voy a ver es que aquí existe una resistencia que le llamamos resistencia de carga. La resistencia, ¿qué función tiene? Resistir, precisamente resistir. ¿Resistir qué? Resistir los amperios que pasan por ahí, resistir la cantidad de amperios que pasa por ahí. Si aquí el voltaje van 5 voltios y 2 amperios, en esta pedazo de aquí se va, una resistencia de 5 ohms, se va a comer un amperio. Si corre, fíjense bien, esto va a sacar un amperio. Dice aquí, con un amperio, 2 amperios es el total. O sea, 2 amperios correrían por todo el sistema. Pero cada uno de estos componentes va a ofrecer una resistencia. Este y este, los dos van a ofrecer una resistencia. Si yo corro el sistema con esta,
solamente con un amperio, aquí se está quedando un amperio, entonces a la hora de pasar por aquí, si yo quiero que este es el uso de la electrónica, si yo quiero que este ventilador corra al 100%, aquí pónganle mucha atención por favor, si yo quiero que corra al 100%, le quito esta resistencia. Entonces, ¿cuánto va a pasar? Pues 2 amperios. ¿Por qué? Pues porque el circuito dice que tiene 2 amperios. Y los 2 amperios van a venir y ¡fum! Van a hacer girar el cooler. Pero hace mucho ruido y se va a desgastar. Ah, entonces yo quiero que no trabaje al 100%. Quiero que trabaje al 50% de su velocidad. ¿Qué hago? Le pongo una resistencia de carga. La resistencia de carga va a hacer que pase un poco menos de amperios y el ventilador trabaje un poquito más fluido. ¿Me siguen? Pregunto, ¿me siguen? Sí, listo, Luis. Ok, William, ok. Entonces, para eso sirve, aquí estamos viendo el uso, ¿para qué te sirve el uso de una resistencia? En un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, una resistencia lo que va a hacer que te puede ayudar a regular la cantidad de amperios que pasan por un circuito y en esa forma, pues puedes llegar a prender una luz con tal intensidad, un ventilador con tal intensidad y demás. Entonces, entendimos por el momento que es una resistencia de carga y cómo funciona un circuito eléctrico. Si ya más o menos vimos entonces que un circuito eléctrico va a tener una intensidad que es la cantidad de amperios que corren, va a tener una tensión eléctrica que es la cantidad de voltaje que está haciendo que esos amperios se muevan. Y también un circuito va a tener una resistencia porque va a tener un fin, una resistencia que en un momento va a ofrecer el circuito y va a tener en este caso un ventilador, ofrece una resistencia y esta resistencia de carga igualmente ofrece una resistencia. Ahora bien, ahora vamos a ir a este, a este nuevamente. Esos son los componentes principalmente, ¿ok? Mm, Normalmente existen en una tabla eléctrica, en una PVC, en una tarjeta, van a existir condensadores. Los condensadores principalmente que son los que ustedes van a ver es algo que se llama SMD, Superficial Mounting Device, o sea, de montaje superficial, que quiere decir que son como estos que no van a atravesar la tarjeta. La tarjeta dentro de ella misma tiene capas, tiene varias capas. No nada más es la que ves arriba y la que ves abajo, sino en medio también hay capas de tarjeta en la tarjeta lógica. Por lo tal, no pueden atravesarlo. Por lo menos estamos hablando de las de los drones y las de los celulares, son iguales, ¿ok? Entonces se ocupan este tipo de componentes que solamente se son soldados por estas esquinas superficialmente, no atraviesan como las tarjetas, por decir algo, de las computadoras o de algunos otros componentes que sabemos que atraviesan por completo. Todos esos que ustedes ven aquí, todos son condensadores, condensadores. Cuando hablemos de un condensador, lo que ustedes tienen que ver y lo pueden ir apuntando, tienen que acordarse de que este es el símbolo de un condensador y es la letra por la cual en la electrónica se le conoce. La letra C es de condensador y dos laminillas que están como letras T acostadas, pero frente una de la otra, ese es el símbolo de un condensador. ¿Puede repetir esa parte? ¿Cuál, Elizabeth? ¿Qué necesitas que repita, Elizabeth? ¿Cuál? ¿La del condensador? La disminución de la electricidad. Muy bien. La electricidad en un circuito. Muy bien. La electricidad normalmente, para que un circuito funcione, tiene que tener
Normalmente, así se lo pueden memorizar, ¿ok? Tienen que tener tres cosas. Un circuito, cualquier aparato eléctrico, tierra, corriente y datos, sí o sí. O sea, si no, no funciona. Si tú nada más tienes positivo y negativo, pues es un corto, ¿no? Positivo y negativo. No, tiene un circuito eléctrico, no puede nada más tener positivo y negativo. No. Tiene que tener algo que ofrezca resistencia. Esa resistencia, ¿qué va a hacer? Se va a tragar la cantidad de voltaje, no del amperaje. ¿Cuánto voltaje hay en la Tierra? Cero. ¿Por qué? Pues porque si no será cortocircuito. Lo que entra son 5 voltios y ya al final, cuando mides en la Tierra, mides el voltaje, va a haber cero. Cuando entran 2 amperios y tú mides el amperaje, vas a tener 2 amperios y al final, cuando salga, vas a tener también 2 amperios, que se pueden ir usando, en este caso que yo había puesto acá atrás, en un condensador o en un ventilador. Si yo quiero que el ventilador corra al 100%, no le pongo nada de resistencia antes. Es el cable derechito del ventilador y que todos los amperios que están en el circuito pasen a través de él y eso va a hacer que el ventilador corra al 100%. Pero si yo quiero que corra, limitarle la cantidad de amperios que pasan y que llegan al ventilador, entonces yo le pongo una resistencia antes y así de esa forma hago que le lleguen menos amperios y el ventilador va a ir un poquito más despacio. De esa forma existe esa caída de tensión de amperios, perdón, de tensión eléctrica y en un momento dado le llegan menos y corre más lento. Y listo, con eso quedó explicado por ahí. Elizabeth, ¿cómo saber si la polaridad de los condensadores pequeños y su capacidad? Sí, ya te digo. ¿Cómo saber la polaridad de los condensadores pequeños y su capacidad? Eso quiere decir que ya saben que hay algunos condensadores que tienen polaridad, no todos. No todos los condensadores tienen polaridad. Voy a terminar ahorita aquí de hablar de condensadores y espero ahorita explicarlo. ¿Cómo saber su capacitancia del condensador? Realmente no medimos nosotros las capacitancias, para poder nosotros trabajar como electrónicos en una tarjeta. Normalmente no lo manejamos así, lo manejamos de otra forma. Ahorita les voy a explicar. ¿Qué es un condensador? Es un componente eléctrico que almacena carga en forma de voltaje y la libera posteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que es como una pila. Una pila almacena carga y cuando le es demandada, yo prendo una lámpara y uso esa energía. Entonces, una pila es un condensador que almacena carga y cuando es requerida, puede sacar esa pila, pues esa energía, ¿cierto? La diferencia entre una pila y un condensador es que la capacidad de carga y descarga es descomunalmente distinta. Un condensador se carga en cuestión de nada y una pila se carga prácticamente con mucho más tiempo de retardo que un condensador. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Dos laminillas, una que se carga positivamente y otra que se carga negativamente. Y en el medio tenemos un material dieléctrico para que no se vayan a brincar las cargas, para que no crees un cortocircuito. Pero está la tensión eléctrica ahí, como les dije, puede haber tensión eléctrica que cuando el momento que se requiera puede llegar a alimentar la línea. Eso depende porque estamos nosotros hablando primero hay que entender dos cosas. Una, hablamos de la corriente directa o de la corriente alterna. Son dos cosas distintas, corriente directa y corriente alterna. La corriente alterna a positivo y se va a negativo, alterna a positivo pasando por el origen a cero y luego se vuelve a hacer, y es negativa y positiva. Esa es la corriente alterna y se utiliza para enviarla en largas distancias, como los cables de tensión que ustedes ven en las carreteras. Esa corriente alterna es negativa y es positiva al mismo tiempo. Después es muy distinto la corriente directa. La corriente directa está separada. El positivo y el negativo están completamente separados y o se trata de mantener una estabilidad.
Si no se hubiera estabilidad, imagínense un teléfono que no hubiera una estabilidad, que en las líneas, la pantalla brincaría y vibraría. Sin embargo, existen, dependiendo, en la corriente directa, existen algunos sistemas que filtran la energía para que siempre sea estable y siempre veas lo mismo, ¿no? Entonces, hablamos de corriente directa. Ahorita de lo que estoy hablando es corriente directa. Un componente, el que vayamos a ver, cualquiera de estos, se va a comportar distinto en corriente directa que en corriente alterna. Otra, un componente de este tipo va a comportarse muy diferente, depende cómo esté configurado. Existen dos tipos de configuraciones, la que es paralelo y la que es en serie. Me voy a ir a hablar del condensador, de los demás componentes y un poquito más adelante voy a dar esa explicación de cómo se configura en paralelo y en serie. ¿Listo? Entonces ahorita nos vamos a quedar que en este caso hay una corriente directa, aquí es directa, no va a ir alternando. Estamos hablando de tarjetas como la de los drones, como de los teléfonos, es una corriente directa que, en la cual, cuando en los condensadores, ¿cómo se van a utilizar? Bueno, positivo y negativo, dos cargas se cargan eléctricamente, positivo y negativamente, y quedan listos para vaciarse, para ofrecer esa energía que tienen aquí, liberarla en el momento que así sea necesario. ¿Listo? Ahora bien, es dos placas o superficies conductoras en forma de láminas separadas, aquí están viendo la imagen, ¿ok? Por un material aislante o dieléctrico. Esas placas son las que se cargan eléctricamente cuando estamos conectados a una batería o una fuente de tensión. Las placas se cargan con la misma cantidad de carga, pero con distintos signos, positivo y negativo. Una vez cargándola ya tenemos entre las dos placas una tensión. Está preparado para soltar la carga cuando estemos conectados a un receptor de salida. Esto estoy repitiendo prácticamente lo mismo que les he dicho. Un condensador SMD, de montaje superficial, son así, como de este estilo, y así son los que van en vamos a ver en las tarjetas. En la parte de aquí vienen estas laminillas que, si se fijan, realmente no están como confrontadas como en este caso están como no pegadas, pero están separadas y se atraviesan, aquí lo vemos, y todo alrededor, pues hay un material dieléctrico que hace que no se vayan en un momento dado a tocar. Esos son los condensadores, existen de varios tipos, dependiendo para qué los ocupas. Y exactamente, como dicen, también tienen ciertas polaridades, ¿cierto? Ahora bien, voy a mostrarles un condensador. Eso es lo que más falla, ¿eh? Por eso es que me estoy enfocando mucho en eso. Nosotros me voy un poquito más rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí ya? Wow, ya llevamos 45 minutos. ¿No están cansados, chavos? ¿Todos bien? Vamos a darle, ok. Listo. Entonces, un condensador. Estos son los tipos de condensadores que hay, que los capacitores. Sabemos que o almacena energía, para eso sirve. Imagínense que es un tanquecito donde se guarda la energía, ¿ok? ¿Qué pasa con ese tanquecito? Cuando se ocupa, pues va a soltar la energía. A diferencia de una pila, pues en este caso la pila se tarda más en descargar y en este caso los condensadores no, los capacitores. Cuando digas capacitor y condensador, es lo mismo, ¿eh? Condensador, capacitor, es lo mismo. Acuérdense porque luego a veces también se pueden llegar a confundir porque algunos dicen, oye, pues yo creo de capacitor, no del condensador o viceversa, ¿no? Esos son los tipos de líneas que existen en cualquier tarjeta lógica. Acuérdense que hay tierra, corriente y datos, ¿cierto? Entonces,
nosotros, por lo menos para que las conozcan, ya después vamos a ver pues, cómo se miden y qué esperas ver en la medición, dependiendo del tipo de línea que es. Hay voltaje de potencia, ¿qué quiere decir? Hay líneas y líneas que solamente llevan energía. No llevan más que tensión eléctrica y amperios. ¿Para qué? Para el sistema, para que arranque. Hay energía, hay líneas que nada más sirven para eso, para la potencia, líneas de potencia, ¿ok? Otras líneas que se llaman líneas offset, que las líneas offset es un poquito complicado al principio y más en una clase básica darlo por completo explicado, pero digamos que existe una tensión eléctrica y ahí lo que va a pasar es una señal. Sobre una tensión eléctrica va a pasar una señal. Se usa mucho donde las señales viajan a alta velocidad y pueden llegar a causar fallas, como cuando nosotros trabajamos en una pantalla, por decirlo. Las pantallas, la información que viene en esa señal viene viajando tan rápido que lo ideal es una línea de este tipo. Estas líneas se llaman MIPIs. Estas líneas MIPIs ayudan a que la señal o la información se procese de una forma más controlada, más estable. Se llaman líneas offset. Otro tipo de líneas es las líneas de señales. Señales, por decir algo, cuando tú tienes, por ahí tengo el micrófono abierto, ok, cuando tú tienes una cierta información, como en este caso, una señal, les voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes energía eléctrica en un sistema, digamos en un teléfono, en un dron, y tú agarras y aprietas el botón de encendido, lo que estás generando es una señal. Se está, se está generando una señal que va a recorrer tras un paso a través de la tarjeta lógica y va a llegar a un controlador que es el encargado de encender el teléfono o el dron. Pero si no hay esa señal de apretar el botón, no se produce esa señal, nunca va a encender. Ahí no estás hablando de una línea de potencia, ni una línea de offset, ni una línea de pulsos. Estás hablando de que al apretar el botoncito generas una señal, la cual va a encender el teléfono o el dron. Y otra línea que se utiliza mucho en la electrónica es la de pulsos, porque recuerden que datos también se llevan los datos. Los datos se van a ir enviando en la cantidad de tiempo que el pulso esté arriba, que va a ser un 1, o que esté abajo y va a ser un 0, va a existir entonces un código que tanto segundos estuvo arriba, si estuvo 3 segundos arriba, son 3 ceros, y arriba serían 3 unos, perdón, y luego baja el 0 y nada más está un segundo, entonces serían 3 unos más un 0, y luego si otra vez sube al 1 y nomás se queda 1, entonces son 3 unos, un 0 y un 1, y eso va a generar un código. Entonces, por medio de pulsos existe un cierto lenguaje con el cual se pueden comunicar y se dan las órdenes, como en un momento dado tú aprietas un botoncito y se genera un pulso en el cual le dice a la cámara, ábrete, ¿no? ¿Por medio de qué? De un software. Entonces, todas esas son las líneas de comunicación que van a existir, todas estas en esas aplicaciones o en ese tipo de líneas es donde se utilizan los voltajes, los condensadores, perdón. Estas líneas de aquí, esto es un esquemático. En un esquemático lo que tú vas a encontrar es que existen dos tipos de configuraciones. Una, la que se llama paralelo, y otra la que se llama serie. ¿Qué diferencia hay entre paralelo y serie? Cuando tú veas una línea así negrita, gordita como esta, son líneas de potencia. ¿Qué quiere decir líneas de potencia? Recuerden que es cuando llevan solamente energía. O sea, estas líneas son las que llevan la energía, no todas son así gorditas, hay unas que son más flaquitas y esas no son de potencia. Aquí sabemos que estas son de energía. Recuerden que el símbolo de un condensador son dos letras T confrontadas y un poquito separadas. Eso significa que en este caso la letra C dijimos que es de un condensador y significa que aquí hay un condensador. El condensador se llama 1410,
¿cierto? Condensador 1410. Cuando nosotros vemos estos filamentos así de 3, cuando los vemos así, esto es el símbolo de la Tierra. Esto significa que por un lado, el condensador está soldado a la Tierra y por el otro lado, a una línea que se llama Charger LDO, que es una línea de potencia. En el supuesto de aquí, también sabemos que este es un condensador que está en paralelo. ¿Por qué sé que está en paralelo? Porque está conectado a la Tierra y del otro lado está conectado a una tensión eléctrica. A diferencia de un condensador que está en serie, yo por ningún lado le veo la Tierra, ningún lado. De los dos lados están conectados a la línea ¿qué? De carga, de energía. Imagínense ustedes los foquitos de Navidad, de su arbolito de Navidad. Esos arbolitos son diodos de luz. Están conectados en serie. De hecho, se llaman series navideñas. Series. ¿Qué quiere decir? Que de un lado entra la energía, pasa a través de ellos, enciende la lucecita y sigue del otro lado. Y si lo quitas, se hace algo que se llama, aquí sería bueno que lo memoricen, se llama circuito abierto. Si un condensador en serie falla, él se abre y entonces el circuito se queda abierto. ¿Qué pasa si le quitas la lucecita a una serie de Navidad? Se apagó toda, se cae toda. Es como un tendedero donde hay muchos tipos de ropas, condensadores, resistencias, diodos, están muchos. Y si uno de esos se quema, tira el cable y se caen todos. O sea, ¿y qué se llama? Circuito abierto. Cuando falla un condensador, en el caso de paralelo, lo que vamos a tener es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque se están uniendo positivo con negativo. Si aquí se descompone y el hilo pasa, entonces los electrones van a ir derechito, van a encontrar la energía, va a encontrar su camino a tierra. Y entonces aquí se generaría un cortocircuito. Cuando un condensador conectado en paralelo falla, es un cortocircuito. Cuando un condensador conectado en serie falla, es un circuito abierto. Un servidor, ¿yo cómo estoy? Si yo me paro, si ahorita me levanto y me pongo de pie, estoy conectado en serie o en paralelo. De un lado estoy tocando la tierra y del otro lado no estoy tocando la tierra. Entonces yo no estaría en serie. Estoy en paralelo, de un lado la tierra y del otro no. Es como aquí, de un lado la tierra, del otro no. Ahora yo les pregunto, esta bobina, L de bobina, voy a ver el chat. ¿Alguien me dice, está en serie o está en paralelo? Está en serie, profe. Porque no le vemos de ningún lado la Tierra. Es cierto, es una serie. Esa bobina está en serie y este condensador que vemos aquí está en serie o en paralelo. Paralelo, profe, porque tiene tierra. Exacto. Paralelo porque tiene tierra. Paralelo porque tiene tierra. Está muy claro. Gracias por seguirme ahí. Entonces, ya sabemos que un condensador puede estar en serie o en paralelo. Si en serie falla, será un circuito abierto. Si en paralelo falla, será un cortocircuito. Hasta ahí me siguen bien, ¿verdad? Entonces, ahora fíjense, por decir algo. Aquí les voy a mostrar tres tipos de condensadores. El condensador cerámico, tantalio y NFM. Cerámico, decían ustedes de la polaridad. ¿Ok? Estos son los condensadores cerámicos.
Y en un esquemático lo ves así. ¿Qué es lo que vemos? Pues que está Paralelo. en paralelo y no necesariamente tiene polaridad. Este condensador tú lo puedes instalar de un lado o del otro y no pasa nada. ¿Ok? Lo puedes, estamos hablando de condensadores SM, de montaje superficial. ¿Ok? Entonces, como lo instales, el condensador no va a tener lado, no tiene lado. Lo puedes soldar de la forma en la que tú gustes. En este caso, si nosotros vemos la imagen anterior, este condensador, tú podrías instalarlo así o en un momento dado esta parte puedes ponerla acá y esta parte la puedes poner acá y es lo mismo. O sea, no tiene lado, la puedes poner como tú quieras. Este condensador son los de tantalio y ¿cómo sé yo? Porque en el esquemático voy a ver su configuración electrónica paralelo y puede ser de cualquiera de los lados. Ahora bien, este tipo de condensadores que ustedes ven aquí se parece mucho a un diodo, se parece mucho, incluso hasta trae una letra de, este es un condensador que sí tiene lado, de tantalio, tiene lado. Aquí quiere decir que tiene lado, que si tú conectas esta parte, la conectas acá, truena, explota. Sí o sí va a explotar. No va a soportarlo. No está configurado para que lo pongas como tú quieras. A como lo sacas, lo tienes que poner. Y este tipo de condensadores, cuando tú lo ves en un esquemático, si bien poquito a poquito ya les estoy hablando incluso de esquemáticos sin que se den mucho cuenta, vamos a tener lo que de un lado es positivo y del otro es negativo al mismo tiempo. Tiene esta especie de carita triste, ¿ya la vieron? Esta ruedita, cuando vean un condensador, acuérdense que el condensador siempre son dos líneas, ¿verdad? Independientemente si está en paralelo o no, son dos líneas que se confrontan. Pero si tiene esta especie de curvita, significa que tiene lado. Él nos está diciendo, el esquemático ya nos los está diciendo. Ahora vamos a ir al que sigue. Y estos son los NFM, que son normalmente para llevar señales. ¿Se escucha robotizado o se escucha bien? Bien, bien, bien. Profe, perfecto, se escucha Gra- Gracias, bien. muy amable. Ok, los condensadores de este estilo de señales tienen dos caritas o dos curvitas, no solamente una. Y por dentro tienen una especie como de enrollado o embobinado. Repito, esos son para señales normalmente, no son para potencias, para líneas de señales, pero también son condensadores. Entonces, lo puedes conectar como quieras, no, pero como tiene un su lado, no podrías. En este caso, les digo que son los negativos y estos son los positivos. Entonces, ¿lo podrías poner este lado, lo puedes poner acá? Pues sí, pero el negativo y el negativo, pues no puede, siempre van a quedar aquí, van a caer aquí, ¿no? Entonces la polaridad no se invierte, por lo cual, pues lo puedes poner al revés, sin problema. No tiene lado. Entonces, bien o mal, ya vimos un condensador, es como una pequeña pila o como un pequeño tambo que va a retener energía y cuando le sea demandada la va a soltar. Existen condensadores que tienen su lado o su zona positiva, tienen su polaridad y hay unos que no tienen polaridad. Y también en este caso vimos que los condensadores pueden estar conectados en serie o en paralelo, dependiendo de cuál es el uso por el cual se les va a poner. Listo, déjeme silenciar por aquí a alguien. Ahí estamos. Ahora bien, vamos a seguir. Condensador, la letra del condensador, quedamos que era la L. Ahora vamos a hablar de nosotros de lo que es resistencia. La resistencia es un componente que se encarga de limitar la corriente. La corriente, hablamos de amperios.
Resistencia resiste, resistencia resiste. Son resistencias, nuevamente, SMD. El SMD son este tipo de componentes. Perdónenme, me estoy avanzando mucho aquí. Si se fijan, así vienen una especie de condensador, pero tienen otra forma. Normalmente la parte de arriba son negritas y la pancita por abajo, donde son soldadas, es blanca. Y con eso los diferencias. Y obviamente a la hora de medirlo, y no tiene lado, o sea que lo puedes poner de un lado o del otro y es lo mismo, no pasa nada. Resistencia, resiste. Resistencia, resiste. Y luego hay algunos tipos de resistencias que se llaman NTC. Las NTC son deficiencias de coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando existe más calor, ellas pierden su resistividad y entre más frío haya, existe más resistividad. ¿Para qué se usa? Pues precisamente cuando nosotros tenemos un termistor para proteger una área del teléfono, ya ven que existe ahí, que el teléfono está muy caliente, ¿ok? Existen algo como estas resistencias que tienen esa capacidad de detectar calor y a su vez baja la resistencia y eso manda una señal de que se está calentando. En la medida que vuelve a su punto de origen de la temperatura que debe haber en esa línea, en esa medida esa resistencia vuelve a tomar su valor y entonces ya no dice que se está calentando. Los termistores nos avisan si algo está fallando y eso se hace por medio de resistencias con coeficiente negativo, que se les llama termistores. Son muy parecidos a los condensadores, muy parecidos y no tienen lado. Cuando tú los buscas en los esquemáticos, los encuentras como algo que se llama Fahrenheit, como frente. Fahrenheit. Así los buscas, pones el esquemático Fahrenheit y te sale dónde están los termistores. Probablemente después a los que estén interesados en un curso de esquemáticos ya lo veremos y les explicaría yo en un esquemático cómo los trabajamos, ¿no? Ahorita solamente es algo básico acerca de la electrónica. Ah, listo. Diodo. Diodo, este es un diodo. El diodo sí tiene lado. Normalmente tiene un lado que se llama cátodo y otro lado que se llama ánodo. Es un componente electrónico que permite el flujo de electricidad solo de un lado y no lo permite regresar. Solo es en un solo sentido. Permite que la electricidad vaya hacia un solo lado. ¿Ok? Sirve para proteger circuitos y cuenta con la terminal ánodo, que es el lado positivo, y cátodo, que es el lado negativo. En este caso, sí tienen una rayita donde tú puedes determinar si este es el positivo o este es el negativo. En este caso, el ánodo y el cátodo es positivo y negativo. ¿Tiene lado? Claro, tiene lado. Imagínense ustedes una caseta de peaje. Un auto puede pasar a través de la caseta, le cobran un dinero y ya no puede regresar por ahí. Se tiene que regresar, pero por la otra caseta. Es lo mismo. El diodo va a cobrar un peaje. No va a medirte igual un diodo de un lado que del otro. Nunca te va a medir. Siempre va a perder una cierta cantidad de voltaje. Va a ofrecer una cierta resistencia. Con eso tú vas a permitir que la energía vaya hacia un lado, pero que no regrese. Así, de esa forma, pones un diodo protector. Cuando tú imagínate que tú tienes un teléfono conectado por un cable USB a un radio y resulta ser que el radio se descompone y la energía viene de regreso hacia tu teléfono, el teléfono tiene un diodo donde no va a permitir que en un momento dado esa energía venga para acá. ¿Y eso qué va a pasar? Dice Jules que cuando más amperios se juntan en un solo lugar, eso se calienta. Eso significa que condensadores normalmente o se van a calentar o van a explotar. Después, ya vimos, miren, aquí están los condensadores. En este caso, el diodo rectificador te cobra 0.7 voltios, el Zener, esos son sus símbolos electrónicos que tienen.
Normalmente los que usamos son Shocking, Zener, rectificador. El diodo de luz ya lo conocen, es un LED. Cada uno de ellos tiene distintos usos, distintas nomenclaturas. Lo que yo le decía, un diodo como protector. ¿Por qué? Porque permite, fíjense bien en esto que estamos viendo aquí, permite el flujo de la electricidad de los 5 volts solamente en un sentido. Después nosotros vemos que aquí hay como una rayita. Quiere decir que esa rayita que ya no va a regresar. Aquí te está diciendo hacia qué lado va la energía. Este es el símbolo. Pero este, ya una vez pasando, no puede regresar. Se va a detener. ¿Por qué? Porque está hecho de tal forma que no le permite regresar. Existen mediciones de diodos que tú puedes comprar en la electrónica, un diodo de 3 voltios, de 4 voltios, y ese es su tope. Si va más allá de esta cantidad, explota. En el caso, ¿qué pasaría si explota? Circuito cerrado, circuito abierto, cortocircuito. Realmente no es un cortocircuito, es un circuito abierto que hace, se explota, se cae y a la hora de caerse se queda desconectada esta sección con esta sección, se queda desconectada y entonces se le explota. Esos son cuando están de protección, como en este caso como protección. Si tú tienes un regulador de tu computadora que permite que entre la energía hacia tu IC o controlador, o sea, o tu laptop, ¿ok? Siempre obviamente hay una tierra que es hacia donde va a ir atraído para que en un momento dado la energía fluya, tiene que tener su opuesto, pero si quiere venir esta cantidad de energía, si quiere venir de regreso, se va a encontrar con una tabla aquí que no lo va a dejar pasar. Si pasa, el diodo tiene cierta capacidad, si la supera, él va a explotar y se va a ver un circuito abierto. En este caso, está funcionando este diodo como protector. Repito, diodo es la letra D y permite el flujo de la electricidad en un solo sentido. Se generan con puertas lógicas, como por decir algo, yo puedo abrir la puerta y salir, y yo estoy diciendo por dónde va a salir, porque ahí tengo una puerta, un diodo, pero ya no va a poder regresar. ¿Okay? Abre puertas, tú le direccionas hacia dónde quieres que vaya la energía, pero ya no va a regresar. Entonces, un diodo, ya vimos cuál es su uso. Diodo, ¿cuál es su uso? ¿Ok? Diodo como protector. Yo creo que esto ya no. Un filtro es como un fusible. Un filtro está hecho precisamente para que explote o se sacrifique en una línea. Si viene demasiada tensión, él tiene un filamento por la parte de adentro y si pasa demasiada tensión eléctrica, demasiados amperios a través de él, va a explotar. Tampoco tiene el lado. Y ese es el tipo de componentes que nosotros vamos a poder encontrar en un momento dado en las tarjetas. Jóvenes, ¿cómo van? ¿Me siguen? Oh, sí. Listo, gracias. Sí, Alex, aquí andamos. Gracias, muchas gracias. Miren, esta es muy, muy, muy bonita, muy, muy, muy bonita. Con esa se hacen cosas maravillosas. La bobina es la letra L, la bobina es la letra L, son muy parecidas a las que estén aquí en esta imagen y es un componente el cual por la parte de adentro es un material enrollado que hace que la energía gire así, dentro de un material enrollado. Entra, ya. Ok, entra y a la hora de entrar, va a generar que la forma en la que pasa genera algo que se llama inductancia. Inductancia. La inductancia significa que la energía eléctrica es capaz de convertirse en magnética y después esa energía magnética es capaz de convertirse en energía eléctrica.
Que eso se le llama, a ese fenómeno se le llama inductancia. Y eso es lo que hacen las bobinas. ¿Y para qué las hacen? ¿Con qué fin una bobina va a hacer eso? Bueno, vengan, les cuento. Imagínense ustedes que voy a hablar de un teléfono. En un teléfono la pila tiene 3.7 voltios, ¿ok? 3.7 voltios para que encienda. Pero la pantalla, para que ilumine, las chicas necesitan 16 y las grandes 22 voltios. ¿Cómo hacen para que esa cantidad de voltaje o de tensión eléctrica se eleve de esa manera, ¿no? ¿Cómo logran hacer que 3 voltios, 3.7 se conviertan en 22? Eso es algo muy, muy interesante. Se los voy a mostrar aquí. Voy a meterme a un esquemático. ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿Están viendo aquí algo que dice pipeline? No. ¿No? Ok, déjenme ver. Gracias por avisarme. ¿Ahí están viendo? Dice Backlight Driver. ¿Sí, verdad? Sí. Listo, ok. Entonces, recuerden, en un momento ahorita, fíjense con todo lo que ya les he comentado, vamos a ver todo un circuito eléctrico, cómo funciona. Todo un circuito eléctrico ya lo van a comprender. Cuando vean esto, van a decir, ah, ok, ya entendí. Primero, cuando dices tú VCC main, ¿qué dice VCC main? Es corriente continua, voltaje de corriente continua de la main es la principal, o sea, es la línea principal por la cual corre el voltaje y está gordita. Esta es una flaquita y dice que lleva I12.2, o sea, lleva datos. Este 45 PTU, esa hace otra cosa, dice clock, o sea, no lleva voltaje, no es que no lleve voltaje, no está hecha para llevar, como se le llama, línea de potencia. Las gorditas sí, todas estas gorditas traen potencia. ¿Qué dice que hay que en VCC main, que es la línea principal? ¿Cuánto voltaje trae la línea principal? Lo que traiga la pila. Lo que traiga la pila es la cantidad de voltaje que pasa por la línea principal. Para que un teléfono encienda se ocupan 3.7, para que un dron encienda necesitas 8 voltios. ¿Cuántas es la VCC main de un dron? 8 voltios. ¿Cuánto es la VCC main de un celular? De 3.7 hasta 4.2. Esa voltaje de 3. Acuérdense, cuando vean ustedes una letra V, significa punto, ¿eh? De 3.7 voltios va a estar aquí presente. Si yo mido el voltaje aquí, en este condensador que está en paralelo, aquí voy a medir 3.7. Si yo mido el voltaje, voy a traer 0. ¿Ok? Yo ese voltaje veo que va a pasar por aquí y va a subir también por acá. Y yo aquí tengo una L bobina. Tengo una bobina que me marca el lado 1, o sea, por donde entra, y el lado 2 por donde sale. Ese es el símbolo de una bobina. O sea que la corriente eléctrica va a venir en ese sentido y hacia acá. Hasta ahí vamos bien. Entonces, la corriente que va a pasar por ese componente va a pasar por ese material eléctrico y en la medida que le permitan estarse alimentando de energía, se va a convertir en más magnetismo que después puede descargarse como corriente eléctrica. Es decir, que si a la bobina le dejas encendida mucho tiempo o alimentada con tensión eléctrica, ella va a generar mucho magnetismo. Si la apagas, ella deja
de generar ese magnetismo y empieza a descargarse. ¿Cómo se genera el magnetismo en las bobinas? Por una línea que se llama SW o también algunas que se llaman LX, así las vas a encontrar siempre. SW, LX, son las switchadoras que te apagan y te prenden la bobina. En este caso, aquí, si yo midiera aquí, lo que yo tendría serían aquí 3.7 voltios todavía, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto tengo después de esto? ¿Cuánto tengo después de la bobina? Depende del tiempo que dejaron switchada la bobina con esta línea de SW. Si la dejaron poquito tiempo, la bobina tiene dos capacidades. Una, ¿se acuerdan como que es una volanta? Las que existen en las ciudades como en los parques, que es donde te sientas y empiezas a girar y si hay mucha gente sentada arriba y al principio existe una fuerza de oposición por el peso de las personas y es difícil hacerlos girar, pero en la medida que esas personas, pero en la medida que tome velocidad esa volanta, ya incluso va a ser más fácil. Ya nomás lo tocas y ¡fum! ¿Por qué? Porque ya tiene una cierta inercia que va a hacer que sea mucho más fácil girarlo. Eso es lo mismo que pasa con la bobina. Al principio, la bobina, cuando recibe la energía eléctrica, inicialmente, como presenta una resistencia por el hilo que está enrollado, inicialmente la energía se va a enfrenar. Los voltajes, la tensión eléctrica se va a enfrenar porque encuentra una oposición. Después de que ya atravesó todo el hilo, entonces poco a poco va a obtener más fluidez y va a obtener más magnetismo. Pero si yo en cuanto entra a la bobina, el NX la apaga, la corta, si el OSX, el switchador, la apaga. Si yo la apago rápido una bobina, lo que va a hacer es detenerme la energía. ¿Qué quiere decir? Que de una línea de 3.7, si yo pongo una bobina y la apago, puedo bajar la energía a 1.1, a 1.8. De 3.7 la bajo. ¿Con qué la bajo? Con una bobina. Lo que yo quiero en ese circuito de backlight no es bajarla. El backlight es el circuito de la luz de la pantalla. Ahí lo que quiero que es elevarla. Entonces, si yo lo que necesito es elevarla, ¿qué voy a hacer? No la voy a switchar por mucho tiempo, la voy a dejar que se infle, y en vez de generarme 3.7 volts, me suba a ¿cuántos? Hasta 22 voltios. ¿Por qué? Porque genera un magnetismo y esta inductancia hace que pueda elevar la tensión. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? Yo sé que tengo 22 voltios, ¿por qué? Porque eso es lo que ocupa este circuito, pero ciertamente no voy a tener, si no la apagaron, no voy a tener la misma cantidad de voltaje a la entrada que a la salida. Ya una vez que pasó por aquí, la electricidad va a pasar ¿por qué? Por un diodo. El diodo, recuerda que entra de ánodo a cátodo, en ese sentido viene y no puede regresar. ¿Por qué no puede regresar? Porque ofrece una oposición en esta parte de aquí y la energía no va a poder regresar por el camino por el que viene. Ya pasó y ya pasó. Una vez que pasa por aquí, vemos estos condensadores que están conectados en paralelo. Cuando está un condensador conectado en paralelo, recuerden que lo que hace es almacenar energía. Esta línea se almacena. ¿Cuánto almacena? Pues así, sí, a puro bote pronto. Si yo veo, este condensador me está diciendo que es capaz de almacenar hasta 25 voltios. Hasta 25 voltios este. Y el de al lado, 25. Y el de al lado, 25. Estos tres condensadores son capaces de sostener hasta 75 voltios. De 3.7 que entraron, ahí tienen hasta esta capacidad pudiera llegar a hacerse, ¿no? No, puede estar en paralelo. Déjenme silenciar por aquí a mi amigo iPhone. Entonces, ¿para qué están esos condensadores en paralelo? Para que puedas en un momento dado sostener la línea estable. Para que en el momento que la línea... Realmente no pueden almacenar más de 25 voltios porque están en paralelo.
Exacto. Entonces, voy a tomar en cuenta aquí que lo que se puede hacer es, en el momento que LSM Black BL ánodo requiera más energía, miren lo que dice aquí, que esta línea tiene entre 17 voltios y 22 voltios. O sea, de la línea BCCMEN, que era la pila, se elevó hasta esta cantidad. Ahorita lo que ustedes acaban de ver, nada más aquí en este pedacito, ya es el uso como tal en un circuito eléctrico de los componentes. Yo hablaba de un condensador, de bobinas, de resistencias, de diodos, y aquí ustedes ya podrían ver en un momento dado, desde una línea principal, cómo es capaz de elevar la energía, protegerla para que no regrese, alimentar unos condensadores para que estabilice la línea y a su vez otorgar entre 17 y 22 voltios a la línea en este caso, estamos alimentando a la línea del backlight. Entonces, aquí con esto, ustedes ya están viendo entonces los componentes y sus usos de los componentes.